Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Ellen Sadler. Ella se convirtió en toda atracción turística de su pueblo natal por permanecer dormida de manera ininterrumpida por 9 años, llegando a recibir numerosas visitas durante todo ese tiempo por parte de médicos, curiosos, miembros de la nobleza y de la realeza, aunque luego se llegaría a sospechar de que podría ser toda una estafa, siendo Ellen conocida en su día como la niña dormida de Turville. Espero que os guste esta biografía. Ellen Sadler nació el 15 de mayo de 1859 en la población de Turville, en el condado de Buckinghamshire, en Inglaterra, en Reino Unido. Fue hija de los campesinos William y Anne Sadler. El matrimonio tuvo 12 hijos en común, siendo Ellen la última de sus vástagos. La niña nace en una numerosa pero empobrecida familia de campesinos, donde sus padres y sus hermanos trabajaban muchas horas al día en el campo o desempeñando otra serie de trabajos honrados para intentar sobrevivir de la manera más humilde posible. Cuando Ellen era tan solo un bebé, falleció su padre, algo que obligó a su madre el volver a casarse rápidamente con otro hombre para buscar la estabilidad de sus hijos, casándose así con un hombre llamado Thomas Frewen. Ellen pronto demostró ser una niña demasiado seria y tranquila que apenas se relacionaba con sus hermanos, siendo descrita por su familia como distante y melancólica, algo que ocasionó que pasase mucho tiempo sola, ya que sus propios hermanos y los niños de la zona apenas jugarían con ella. Para ayudar económicamente a su familia, en el año 1870, la niña empezó a trabajar como niñera cuando ya tenía 11 años de edad, trasladándose así a diario a la cercana población de Marlow. Pero poco después acabaría siendo despedida, debido a que la muchacha empezó a sufrir de episodios de somnolencia que le ocasionaban que llegase tarde a su puesto de trabajo o que se durmiese mientras cuidaba de los niños que tenía a su cargo, además de quejarse de fuertes jaquecas. Ante los problemas de somnolencia y las jaquecas que empezó a experimentar Ellen, ella fue atendida por un médico local llamado Henry Heyman, que le detectaría una serie de dolencias físicas como glándulas inflamadas, un enorme absceso en la nuca y problemas en la columna vertebral, unos problemas físicos que llevaba ya mucho tiempo padeciendo, pero que su familia no podía costearse aquellos tratamientos médicos. Por esa razón, el reverendo de confianza de la familia medió en este asunto y consiguió que Ellen fuese ingresada en un hospital cercano, pero durante su estancia en dicho lugar, su salud empeoró aún más, convirtiéndose en un verdadero quebradero de cabeza para los médicos del hospital. Por esa razón, fue dada de alta casi 5 meses después de su ingreso, tras haber sido declarada como incurable. Cuando Ellen regresaba a su casa en un destartalado carruaje junto a su madre por un camino que se encontraba en pésimas condiciones, la joven se mostró de nuevo somnolienta y empezó a sufrir de convulsiones, las cuales sufriría durante varios días. 2 días después de haber recibido el alta, Ellen se fue a dormir como era habitual, pero a la mañana siguiente ya no despertó, algo que preocupó mucho a su familia, los cuales llamaron al doctor Heyman, quien se presentó en la cabaña de la familia Sadler lo más rápido que pudo, encontrándose así a su paciente profundamente dormida, tanto que no respondía a ningún tipo de estímulo. Pronto, el caso de Ellen se empezó a extender por distintos puntos de Inglaterra, acudiendo a su cabaña familiar una serie de médicos, periodistas y curiosos que querían ver con sus propios ojos a la niña dormida de Turville,
describiéndola como una muchacha que dormía apaciblemente y que no respondía a los estímulos, destacándose especialmente su respiración lenta y casi inexistente, sino descrito su caso como uno de los fenómenos fisiológicos más extraños y sorprendentes de la época. Uno de los periodistas que visitó la cabaña describió a Ellen como una bella muchachita que dormía sobre su lado derecho en una modesta y pequeña cama, teniendo su largo cabello castaño recogido con una redecilla, aunque se podía apreciar que éste estaba demasiado enredado, ya que, según aseguraba la madre de la joven, no quería peinarla por temor a molestarla, algo que le pareció bastante curioso al periodista, debido a que Ellen supuestamente no respondía a ningún estímulo externo. Pese a que una posición plácida y serena, algunos escribieron que la imagen de la joven llegaba a ser espeluznante, debido a que su piel era demasiado pálida, su respiración apenas era apreciable y sus ojos estaban hundidos, dando más la sensación de estar enfrente a un cadáver que ante una niña durmiente. Según los visitantes que tocaron su piel, esta estaba aún caliente y era muy suave. En cambio, siempre tenía los brazos y las piernas heladas, teniendo su madre que colocar continuamente bolsas de agua caliente bajo sus extremidades, para así mantenerlas calientes. Con el paso de los años, cada vez más curiosos iban llegando hasta la cabaña para poder ver a la muchacha durmiente. Empezó así la familia Sadler a aceptar pequeñas donaciones, aunque esto pronto despertaría cierta desconfianza tanto entre los vecinos como entre los médicos y periodistas que seguían el caso de Ellen, empezando a sospechar de que tal vez todo fuese un engaño. Algunos de los visitantes aseguraron que cuando visitaban la cabaña de la familia Sadler, la madre de la muchacha se mostraba muy nerviosa ante aquellas visitas inesperadas, haciendo esperar a los visitantes fuera de la propiedad, bajo la excusa de que tenía que adecentar a su hija. Pronto empezaron a llegar hasta la cabaña reputados médicos y científicos ingleses. Incluso su caso llegó hasta la corona británica, acudiendo hasta allí el príncipe de Gales Eduardo, el futuro rey Eduardo VII del Reino Unido, quien se mostraría muy interesado por este extraño caso. Incluso se dice que el príncipe llegó a colocar sus manos sobre el inerte cuerpo de Ellen por petición de su familia, ya que antiguamente se creía que los miembros de la realeza eran elegidos de Dios y que éstos podían sanar a la gente si tocaban a sus súbditos. Ante las sospechas de que todo fuese un gran engaño, algunos de los visitantes llevaban consigo agujas para pinchar a Ellen en los brazos o en las piernas, mientras la madre de ésta estaba distraída durante las visitas. Incluso uno de ellos llegó a pincharla con la punta de un puñal, con la intención de ver si realmente reaccionaba ante el dolor, algo que ocasionó que de vez en cuando se armase un gran revuelo dentro de aquella cabaña y que algunos visitantes fuesen expulsados a la fuerza. También se probó una terapia eléctrica, pero nada parecía despertar a la muchacha. Con el paso del tiempo, las donaciones que recibía la familia durante aquellas visitas cada vez eran mayores, empezando a llevar la familia un buen estilo de vida. Incluso su madre llegó a dar algunas entrevistas a la prensa a cambio de cuantiosas sumas de dinero, donde explicaba cómo alimentaba a su hija, asegurando que a través de un hueco de un diente que le faltaba, le suministraban pequeñas dosis de leche y de vino con azúcar. Según fueron pasando los años, cada vez saldrían más detractores que criticaban abiertamente el caso de la niña dormida de Turville. Incluso algunos de sus vecinos aseguraron que habían visto a Ellen por las noches
asomarse a la ventana de su habitación o caminando por los alrededores de la cabaña o por el cementerio local. Incluso algunos aseguraron el haber escuchado a la madre de la muchacha el jactarse de todos aquellos inocentes visitantes que le habían entregado cuantiosas donaciones por aquella gran farsa. En el año 1880, la vida de la familia Sadler cambió drásticamente cuando su madre falleció repentinamente a causa de un infarto, debido a que esta mujer temía a los truenos y se encontraba en pleno campo cuando se desató una enorme tormenta, falleciendo poco después en su propia cabaña a causa del estado de nervios en el que se encontraba cuando regresó. Ante la muerte de su madre, su padrastro aseguró que no podía hacerse cargo de la joven durmiente. Por esta razón, sus cuidados recayeron sobre dos de sus hermanas, Elizabeth y Grace. Pero 5 meses después de haberse producido la muerte de su progenitora, la joven empezó a dar muestras de querer despertar, despertando así finalmente en la víspera de Año Nuevo, tras haber pasado 9 años dormida. Cuando Ellen despertó, ésta se mostró completamente consciente y hablaba con total normalidad, aunque para entonces ella ya tenía 21 años de edad y hacía preguntas típicas de una niña, algo que demostraba que pese a que su cuerpo había seguido creciendo y desarrollándose con total normalidad durante los casi 10 años que permaneció dormida, su mente seguía siendo la de una niña. La joven no recordaría absolutamente nada de lo que había pasado durante todos esos años, siendo su último recuerdo el día en el que se durmió hacía 9 años atrás, recordándolo como si tan solo hubiesen pasado unas pocas horas. Tras despertar, Ellen se fue a vivir con una de sus tías, quien se ocuparía de ella mientras la joven se iba adaptando a su nueva vida, casándose unos años después con un hombre llamado Mark Blackall, con quien llegaría a tener 6 hijos. No se sabe exactamente cuándo falleció Ellen, debido a que su nombre tan solo apareció en el censo local en el año 1901, que será el último registro que se conserva de ella. No hay mucho más que decir sobre el extraño caso de Ellen. Pese a que su historia forma parte del folclore local, realmente se duda si su caso fue real o no. Muchos consideran de que se trataba de una gran estafa. En cambio, algunos creen que la niña sufría de narcolepsia o que su madre le suministraba durante todos aquellos años una serie de fuertes narcóticos para mantenerla profundamente dormida y así poder ganar dinero con su caso. Por esta razón, la joven acabaría despertando unos meses después de producirse la muerte de su madre, ya que tal vez algunas de sus hermanas no continuaron dándole aquella clase de narcóticos con la leche o el vino azucarado que la suministraban. Aunque algunas personas que han investigado su caso con profundidad también creen que existe la posibilidad de que ella sufriese de algún daño neurológico a causa del absceso que sufrió de niña, permaneciendo así en coma durante todos aquellos años. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Ellen Sadler. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando. Y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis más extraños casos relacionados con fenómenos fisiológicos o psíquicos que despertaron una gran expectación en su época. Y con esto me despido. Hasta la próxima.